Estás escuchando Radio Online Murcia. Seis de la tarde, 20 minutos. Continuamos haciendo radio aquí en Radio Online Murcia, ya sabéis, a través de vuestros ordenadores, sean PCs, sean portátiles, radioonlinemurcia.com, o sea un dispositivo móvil, lo que es conocido como una tablet. No solo tiene que ser el móvil, por supuesto, si es un smartphone o también llamado teléfono inteligente, nos podéis escuchar en cualquiera de las dos aplicaciones que desarrollamos en su momento hace ya 7 meses, porque ayer cumplimos, o antes de ayer cumplimos 7 meses ya de vida aquí en Radio Online Murcia, estimada Natalia, a través de los sistemas operativos Android e iOS, o sea, para los teléfonos que de la manzanita en el segundo caso y de otro montón de marcas en el primero. Bien, vamos a hablar ahora de un proyecto que es el llamado y conocido como proyecto COPCAR, que es el COPCAR, lo deletreo para los que no lo capten a la primera o no lo conozcan, es el control de pacientes crónicos de alto riesgo. ¿Es así, Natalia Serrano? Pues yo creo que sí, pero lo que lo tienen que decir están sentados contigo. A mí ya sabes que me gusta pedirte el beneplácito siempre antes de no dar vaya a ser paso que yo cualquier... me equivoque. Bueno, el que tiene boca se equivoca y ya se sabe que en la radio, como hablamos mucho, tenemos muchas posibilidades. Tenemos en nuestra mesa, en nuestros estudios de Radio Online Murcia, a dos personas que son las encargadas de poner en marcha este proyecto. En concreto tenemos a Carlos Jiménez y a Tomás Vicente. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Igualmente. Bueno, pues el proyecto COPCAR, me gustaría por favor que fuerais vosotros los que introdujerais un poquito exactamente en qué consiste. Yo pasaré ahora a presentaros de una forma, digamos, más formal y detallando un poquito más exactamente quiénes sois. Pero ellos se ceden, a mí estas cosas me gusta contarlas en la radio. Carlos y Tomás se señalan mutuamente para cederse el turno de palabra y que ellos expliquen quién de los dos es el que nos va a adentrar dentro de lo que es COPCAR. Yo dejo los micrófonos abiertos. Muy bien, bueno, pues que sea Tomás. Empezamos. Buenas tardes de nuevo. Bueno, el proyecto COPCAR surge, como surge muchas veces en medicina, de la confluencia de la tecnología, y estamos en el siglo XXI, y esto es una prueba evidente del programa de esta tarde, y de la tecnología y la medicina, que confluyen para desarrollar un proyecto muy interesante. Aquí ha puesto gran parte del proyecto se basa en los conocimientos de nuestro amigo Carlos, que ahora después hablará, y las inquietudes médicas que surgen de la necesidad de los propios pacientes. Entonces, el mensaje es: nosotros vamos a poder monitorizar a pacientes sin cables, es decir, pacientes que tienen problemas cardíacos, de arritmias o tienen un infarto. Su teléfono va a ser capaz de captar las señales de su corazón y vamos a tener movilizado al 112 para que en un momento dado sea capaz de atender a ese paciente. Eso es resumido y los 3 pantallazos más importantes que les quiero transmitir. Pacientes que pueden ser monitorizados no en una UBI, sino con su propio teléfono, sin cables, y que esta señal, a su vez, pasaría a una unidad médica o a un monitor visualizado por un cardiólogo que prestaría los auxilios médicos necesarios en esta ocasión. Paso yo ahora a detallar. Tomás Vicente, al que acabáis de escuchar, es el jefe de cardiología del Hospital General Universitario Reina Sofía y además es director también de la Cátedra de Cardiología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Dicho esto, yo me quedo, Tomás, me quedo de una pieza, porque entiendo obviamente que las personas han sido diagnosticadas previamente y que a raíz de eso entonces es cuando le ubicáis ese dispositivo para tenerlos localizados. Bueno, surgen todas las posibilidades. Ajá. Va a haber un grupo de pacientes de alto riesgo que pueden desarrollar arritmias o problemas de isquemia o angina de pecho porque tengan muchas posibilidades o porque ya han tenido, y estos pacientes ya están diagnosticados y
digamos, se benefician de una vigilancia, ¿no? De una vigilancia a través de este sistema. Luego hay pacientes que realmente sospechamos que tienen problemas cardiovasculares, pero todavía no están diagnosticados. Y estos son un ejemplo claro de pacientes que podrían entrar en este grupo. Los que pierden el conocimiento, por ejemplo, lo que llamamos en medicina un cuadro de síncope, a veces son por problemas cardíacos, ¿eh? Entonces, en estos casos, lo diagnosticáramos directamente. La parte clínica de este proyecto COPCAR la desarrolla Tomás Vicente, y en este caso Carlos Jiménez es el creador del proyecto. Carlos, ¿de dónde surge la idea y, más que de dónde, cuál es el motivo que te impulsa a crear este proyecto? Bueno, pues este proyecto nace un poco para controlar a esos cardiópatas que están ya diagnosticados, como ha dicho el doctor Vicente, y en principio teniendo como premisa fundamental que el paciente no tuviera ninguna intervención. Eso era una primicia fundamental, porque hasta ahora la monitorización que existe, siempre el paciente tiene que hacer algo, o conectarse o apretar un botón. En este caso no. Pretendíamos que no hubiese ninguna intervención del paciente. Lo que pasa es que esto, cuando vamos avanzando en el proyecto, en el año 2011, el Ministerio de Sanidad crea un estudio a lo largo de con 1.800 pacientes en 56 hospitales, donde se marca un registro que se llama ARIAN, que es el estudio del retraso en la intervención en un infarto de miocardio. Y entonces ahí salen una serie de datos muy importantes. Uno de los datos muy importantes es que en la medida que una ambulancia llegue lo antes posible al sitio donde un paciente está sufriendo unos síntomas, cuanto más rápido llegue, más posibilidades tiene de salir de ese infarto o de tener menos secuelas. El estudio también analizado dio como resultado que el tiempo medio de intervención en la estabilización de un paciente eran 165 minutos, una barbaridad. Y de esos 165 minutos, lo más importante es que 135 de media es lo que tarda un paciente en empezar a pedir ayuda. 135 minutos. 135 minutos de media. Es cuando empieza a notarse él algunas cosas. No. ¿Cómo es eso? Desde que siente el primer síntoma hasta que pide ayuda. Vale, ¿y cómo sabe él que siente que lo que está sintiendo es un síntoma realmente? Claro, ese es el problema, que cuando un paciente empieza a sentir estos síntomas, desde que siente el primer síntoma, pues empieza a decir, pues ¿esto qué es? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Es enfriamiento? ¿Tengo gripe? ¿Se me duerme el brazo? Bueno, ¿tengo hormigueo? No sé qué. Si es torácico, pues el dolor en el pecho, ¿qué me habrá pasado? ¿Qué tal? Entonces van pasando los minutos. El estudio así lo recoge. O sea, aguantan 135 minutos a que el susto sea gordo. Sí, para reaccionar, cuando ya dice el tío, dice, esto no es normal. Esto ya no. Papá, mamá, hermano, sobrino, vecino, échame una mano, ayúdame, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tiempo. De ahí viene luego la ampliación del proyecto y la gran mejora del proyecto. Claro. Si tuviéramos nosotros algo que vigilara, eso es fantástico, que nos evitara previamente ese lapsus de tiempo, ¿qué ganaríamos? Bueno, pues vidas. Efectivamente. Salvar vidas. Entonces, probablemente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que a través de un procesador que es el que está recogiendo las señales, identifica, en base a los algoritmos que ha definido el cardiólogo, en base a esos algoritmos, identifica un factor de riesgo. Qué maravilla. Bueno, más que un factor, Carlos, una situación clínica, ¿no? Vamos a hablar de para porque que puede que no sea un factor de riesgo. No, factor de riesgo son la situación que le ha producido el infarto, la hipertensión, la diabetes. Claro. Hablamos de unas alarmas cardíacas y este sistema nos va a permitir detectarlas y rápidamente intervenir. Porque a medida que sea más precoz, como dice nuestro amigo Carlos, pues el tratamiento va a ser más eficaz, el miocardio en riesgo va a ser menor y el infarto va a ser más pequeño. Doctor, de todas formas, a todo esto hay una cosa que me surge de una forma, la verdad es que al escuchar el dato me quedo helado. 135 minutos puede llegar un paciente de media en tardar para avisar a alguien de que está sufriendo algo que se nota que está mal. Sí, son los datos que se desprenden de ese estudio, porque es un estudio en toda España. Quizá en Murcia estamos en cifras más pequeñas por las características geográficas y como tenemos aquí el sistema sanitario montado. En Murcia tenemos unos recursos estupendos en cardiología y tenemos lo que se llama la angioplastia primaria, que cualquier paciente, que aquí todavía sería más eficaz nuestro método, porque rápidamente detectaríamos a pacientes que van a ser vehiculizados para revascularización coronaria. ¿Y por qué se tarda tanto, doctor? Porque la gente... Porque primero lo que decía don Carlos, es que los pacientes
primero hay una negación de los síntomas, luego Esto no puede ser. las circunstancias, hasta que realmente se siente grave, y en otras ocasiones el paciente no avisa y lamentablemente un gran porcentaje de infartos va a morir antes de llegar al hospital. También ahí tenemos que incidir con este procedimiento, ¿no? Las vidas que se pueden salvar. Claro. Efectivamente. Valga el dato que voy a dar a continuación para que más de uno, cuando sienta algo que de verdad entienda que es, vamos a llamarlo anormal, doctor. Sí, por ejemplo, algo sí. que es anormal, que Hombre, no es habitual, que sufra en su claro, su a mí no pecho. me gusta dar datos porque realmente, pero los pacientes que tienen lo que llamamos una puntuación de riesgo alta, un score, que son pacientes hipertensos, diabéticos, fumadores, cuando tengan molestias en el pecho, opresión, con cuadro vegetativo, sudoración fría, malestar, náuseas, en fin, son pacientes que deberían de consultar lo antes posible. Valga el dato que voy a dar a continuación para que consulten, como dice el doctor Tomás Vicente, lo antes posible a quien corresponda. Cada año se producen en España más de 130.000 muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales más de 40.000 son por cardiopatía isquémica. Así es. Sepa usted que las enfermedades cardiovasculares constituyen el 30% de todas las patologías. Es la causa más frecuente de muerte en el mundo. Y esto va a más, porque la longevidad va aumentando, la esperanza de vida, y la aterosclerosis es un proceso que empieza desde que nacemos, ¿eh? Entonces, pues es una incidencia de patología que es la peste del siglo XXI, las enfermedades cardiovasculares. Don Carlos, fíjese qué cosas. Yo le veo a usted una cara de entusiasmo y de ilusión con el proyecto verdaderamente más propia de un chaval que empieza una idea que, discúlpeme si la apreciación no es correcta, pero no sé, no es ese brillo en los ojos el habitual en una persona que emprende un proyecto de este tipo. ¿Por qué tanta ilusión? Es obvio que hablamos de salvar vidas, pero ¿hay algo que le ha tocado a usted muy de cerca como para poner en marcha algo así? Hombre, sí, pero no es la génesis del proyecto. Ajá. O sea, el proyecto es un poco hijo mío. Ajá. Y bueno, pues de ahí viene el brillo de los ojos y la ilusión, ¿no? Pero efectivamente yo soy un cardiópata. Ajá. O sea, en el transcurso del desarrollo del proyecto yo sufrí un infarto. Ajá. Entonces soy uno de los que primero se va a poner el aparato. Está tocado de cerca por el asunto, ¿no? Claro, Claro. Yo buscaba algún síntoma que yo percibía aquí un síntoma. Yo lo percibía, pero era algo absolutamente personal. Podía estar equivocado o no. Pero bien, en cualquier caso, una vez que queda percibido, doctor, volviendo otra vez a esa parte más médica, ¿no? Pero que al mismo tiempo también es más humana, humano siempre hablando de la cercanía que supone para alguien padecer algún tipo de estos síntomas, ¿no? Sí. Hemos hablado de personas que sufren hipertensión, que tienen diabetes, etcétera, una serie de factores que eso sí son pueden Sí, los que sabemos que incide más la enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes que tienen estos factores de riesgo. Pero también hay muchas personas que no sufriendo de eso pueden en un momento determinado tener unos síntomas parecidos a los que sí sufren de esas cuestiones, ¿verdad? Sí. Incluso hay pacientes que no tienen los factores de riesgo conocidos clásicos y también desarrollan cardiopatía isquémica. Hoy día sabemos que existen múltiples factores de riesgo también conocidos, desde la propia distribución en el aire tridimensional del árbol coronario, es decir, cuanto más curvas tienes, pues tienes más incidencia en los cruces donde se bifurcan las arterias de que se desarrolle la aterosclerosis, la obstrucción de esas arterias. Uh-huh. Pero también hay factores inflamatorios, incluso los virus están involucrados en la enfermedad arterial. Somos muy frágiles de corazón, doctor. Bueno, lo que pasa es que... Y no hablo de enamorarse. Hay que cuidar el corazón. El corazón, ya sabe usted que son unas arterias muy finitas. Imagínese usted que cuando nosotros nacemos, nuestras arterias son como unas tuberías de caucho, de goma, que huelen y tienen distensibilidad y huelen a goma. Uh-huh. Si las dejamos al sol, se endurecen. Nuestra misión fundamental es cuidar esas arterias, protegerlas, dejar la goma al sol, es decir, todos esos factores y todos los tipos de vida que van a incidir sobre la aterosclerosis hay que modificarlos. Y ahí viene la prevención, porque la responsabilidad fundamental de los médicos y de los responsables sanitarios es, sin lugar a duda, la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se dice, y con esto termino, que los pacientes tardan 40 años en desarrollar la enfermedad coronaria y luego se tiran otros tantos cuidándola, ¿no? Vamos a evitar que la desarrolle. Vamos a evitar realmente que la desarrollen. Bueno, el proyecto COPCAR hace que lo estamos comentando, hace que la integración que se realiza entre tecnologías y los servicios de emergencias de 112 para el control y la asistencia
a pacientes de alto riesgo con esas cardiopatías isquémicas, hace que se reduzca, puede hacer que se reduzca hasta en un 70-80% el tiempo de su estabilización, rebajando lógicamente esa posible mortalidad. Claro. Es que, estamos hablando de unas cifras realmente elevadísimas. Sí, sí, muy elevadas. Es que tener en cuenta que el sistema previamente lo que vamos a evitar con este sistema es ese intervalo, o sea, todo ese tiempo que tarda un enfermo en avisar, eso lo va a hacer, eliminado. Eso se va a hacer automáticamente y ni siquiera él se va a enterar. Esto es lo bueno, que puede llegar a uno a pasarle lo siguiente. Voy a poner una situación concreta. Imaginemos, paciente con toda esta serie de factores que hemos descrito anteriormente, está viendo el partido de fútbol de turno. Pensemos, semifinal de Copa Europa o final de Copa Europa. Y hay un cierto éxtasis en el partido y la persona, el posible paciente, lleva ubicado su aparato, ¿de acuerdo? Puede pasarle que en el minuto 82 de partido, cuando está todo a punto de ser casi dirimido ya, se aparezca delante de su casa la ambulancia y le toquen y le diga, baje usted porque ha sufrido o tiene usted algo que le impulsa. ¿Puede pasar esto? Sí, esa es la teoría, eso claro, es lo que queremos hacer. Claro. Esto ahora mismo es un estudio piloto, tenemos el software desarrollado y estamos vamos a iniciar el estudio en pacientes reales, pero la idea fundamentalmente es monitorizar a pacientes de riesgo y en muchos casos los pacientes no perciben la gravedad de sus arritmias en este caso, ¿no? Habrá alguno todavía que se quedará viendo el partido. Sí, seguramente. Intentaremos que no se quede. Intentaremos que el médico que acude a asistir a ese paciente se lo cuente sea luego lo suficiente persuasivo y le Ahora, el indique la susto no hay gravedad. quien se lo quite. El susto no hay quien se lo quite, pero es que hay alguno decir, no, yo por mi equipo muero y tal. Sí, sí. ¿Verdad? Es que cuidado con estas cosas que yo creo que hay que tenerlas en cuenta. La verdad que sí, intentamos un poco desdramatizar con ejemplos como este, además en la radio más, que la gente solo nos escucha y no nos puede ver, pero yo creo que es importante que tomen conciencia, que tomemos conciencia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, lo que decía el doctor Tomás Vicente hace un instante, que hay una serie de pacientes que tienen unos factores de riesgo elevados por las cuestiones que han explicado ellos, pero hay otros que sin saberlo también pueden sufrir en un momento determinado un ataque cardíaco, ¿no? Yo creo que es un proyecto francamente precioso. El proyecto, por cierto, tiene 5 años ya de dedicación. Sí. Es que esto no empezó ayer por la tarde. No, esto empezó en el 2007. Madre mía, en 2007. Llevamos trabajando en el proyecto mucho tiempo, pero finalmente está viendo la luz. Estamos ya muy contentos porque ya tenemos desarrollado el prototipo y vamos a iniciar el estudio clínico en poco. ¿Para cuándo se prevé que se pueda optar a tener, en este caso, un aparato, que la gente pueda optar a tenerlo? Bueno, yo creo que de aquí al verano pues, posiblemente ya estamos con el inicio del estudio. O sea que aquí en ROM, en Radio Online Murcia, seguiremos informando de lo que ocurre. Les tendremos puntualmente informados. Además, Murcia va a ser, yo creo que es un prestigio para la región, ¿no? Que un proyecto tan innovador como este arranque aquí, evidentemente. Claro, nosotros tenemos el apoyo de los responsables sanitarios y de la consejería, del 112. En fin, estamos muy contentos porque ha sido un proyecto acogido con mucha imagino también, con mucha ilusión también. Claro, no me extraña. Imagino, don Carlos, doctor, Tomás Vicente, que luego esto puede expandirse. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Es la pretensión, ¿no? Será una de las pretensiones, porque claro, no nos vamos a quedar en Murcia, estamos aquí, es un poco como Radio Online Murcia, que nace aquí pero pretende expandirse. Claro. Ahí lo dejamos. Bueno, muy bien, yo me alegro de haberles recibido a ustedes esta tarde de radio, que hemos charlado muy a gusto, y yo también, si sirve de algo, no lo sé, me presto, si vale el término, de conejillo de indias. Muy bien. Yo me presto la palabra. para lo que ustedes necesiten. Yo en estos casos, además, me presto incluso, a ser posible, a vivir el partido en directo, que me llegue la ambulancia al campo. Esto debe ser una cosa francamente de escándalo. Yo, bromas aparte, me ofrezco voluntario porque creo que todo lo que ayude a este tipo de cosas, y fíjese que yo también, don Carlos, hablo a título personal, no de forma directa, pero mi padre, que en paz descanse, hace exactamente 10 años y 8 días que falleció, fue un hombre que sufrió en concreto 5 infartos y 8 anginas de pecho, con lo cual sé muy bien de lo que me están hablando ustedes. Claro. Ojalá de verdad que, bueno, son cosas que yo no puedo aprovechar mi padre, pero que aprovechen otros, porque yo lamento que no las pueda aprovechar mi padre, pero me alegra profundamente que ustedes en este caso hayan tenido esta idea, la lancen, la pongan en marcha, porque habrá muchísimas personas, muchísimos hijos que podrán seguir disfrutando de sus padres gracias a este proyecto COPCAR. Eso esperamos. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes, un placer. Igualmente, don Tomás Vicente, muchísimas gracias. Carlos Jiménez, muy amable. Encantado de estar aquí. Gracias, 6 de la tarde, 39 minutos. Nosotros continuamos con nuestra andadura radiofónica, pero será después de un mínimo alto publicitario. Entramos con nuestro último bloque de radio.
Buenos días. Parece que por fin llega la primavera. Todavía hace fresco y he oído que vuelven las lluvias. A mí me duele la rodilla, así que nieva seguro. Si el tiempo todavía no te da la seguridad que necesitas, te la damos nosotros en Renault Herrero y López con un 80% de descuento en tu segundo neumático. Consulta condiciones hoy mismo. Renault Herrero y López en Murcia y El Palmar. La referencia cada tarde de Radio Online Murcia es Murcia es diferente, el programa de José Augusto González y Natalia Serrano. A Natalia yo la invitaba a un cine, ¿eh? Cada miércoles a las 12 en Expreso de Mediodía resolvemos tus dudas legales con Guzmán Abogados, nuestros especialistas, noticias, actualidad y mucho más. Y no te pierdas nuestro consultorio jurídico en Twitter. Usa el hashtag #GuzmánAbogadosROM para enviar tus consultas. Te esperamos en radioonlinemurcia.com. Cada vez que escucho Expreso de Mediodía me siento como una estrella. ¿No te pasa lo mismo? Expreso de Mediodía. What else? ¿Recuerdas cuando nos parecía increíble que un coche nos guiara al lugar de destino? ¿O que pudiéramos hacer la compra sin movernos de casa? ¿Y cuando pensábamos que a un restaurante solo se iba a comer? Los tiempos cambian, los conceptos también. Del Gallo Blues, un lugar de ensueño donde cenar, desayunar o tomar una copa es sencillamente un placer exquisito. Frente a Torre Godoy, en el edificio Azor del Gallo Blues, Café Music Restaurant. Café Music Restaurant del Gallo Blues. El mundo de la tecnología tiene su espacio en Radio Online Murcia, exclusivo los martes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Limones radioactivos con Antonio Rentero e Israel Vicente. Unos tíos tan tecnológicos que todavía, habiendo pasado los 30 años, siguen teniendo cuenta en Twenty. Gracias a Internet, la radio ya no tiene fronteras. Escúchanos desde cualquier parte del mundo. Radio Online Murcia. Suena maravillosamente bien el Pingüino en mi ascensor a las 6 de la tarde y 42 minutos, 13 para las menos 5, hora en la que despediremos nuestro tiempo de radio hoy para dar paso a Antonio Rentero e Israel Vicente con sus limones radioactivos aquí en ROM. Pero ya están aquí Antonio Gil. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, José Augusto, ¿qué tal? Muy bien. Diego Quírez, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Las comunidades de vecinos, Natalia Serrano, cobran ya su protagonismo aquí en Murcia es diferente. Yo el otro día ya les hice la pelota, les dije que tenían muchos seguidores y es verdad, que la gente espera a que llegue esta hora para escuchar a estos administradores de fincas que están revolucionando la radio. Sí, señor, y además, y lo que te rondaré, Morena, porque nos quedan cosas por descubrir, hoy no, pero iremos adelantando en unas próximas ediciones de esta sección las novedades y las cosas que al fin y al cabo pues trae la gente que mueve gente, y en este caso Antonio Gil y Diego Quílez mueven mucha gente y nosotros aquí lo agradecemos. ¿Qué iba a decir yo? Como si me sentara en un restaurante que tenemos para hoy, pero no es esa la cuestión. Yo creo que vais a plantear una serie de preguntas, y como siempre, no sé si Natalia... Creo que a Natalia, porque yo el martes pasado no estuve y además entiendo que hicisteis bien en no echarme de menos, y como yo os escuché y me lo pasé muy bien, yo creo que en este caso Natalia la puedo dejar ahí al cargo del asunto y me puedo ir con tranquilidad, ¿no? Bueno, por supuesto. Es una gran profesional, Natalia. Hombre. No lo dudes. Vamos, nadie. Si no lo dudo. Aquí delante, ¿qué van a decir? No, luego ya detrás de micro. ¿Cuál es el tema? No, detrás de micro dicen eso o más, porque luego a mí es cuando me ponen a caer de un muro. Dicen, no solo te tienes que ir, pero te tienes que ir ya. Bueno, ¿cuáles son los temas de hoy o el tema de hoy? Hoy es que tenemos varias preguntas. Pues, no tenemos un monotema, como antes hablábamos. Por ejemplo, la semana pasada que triunfó mucho el tema este de los porteros y demás. ¿Os hago yo las preguntas? ¿Os parece? ¿Se me ocurre que os plantee yo esas preguntas? A bote pronto. Venga. Ya verás tú. A ver si os vale esta. Venga. Yo no tengo ningún problema. Sorpréndenos. Os voy a plantear, por ejemplo, una pregunta. Comunidad de vecinos. Los documentos de una comunidad de vecinos. ¿Cuánto tiempo hay que conservar los documentos? La verdad es que es muy buena pregunta, José ¿Qué te Augusto. parece?
Pues me parece muy buena. Queremos comentar con respecto al tema de conservación de documentos. Surgen muchas dudas en muchas comunidades de propietarios. De hecho, muchos presidentes y el público en general, el cliente en general, nos hace esa pregunta y nos comenta pues que no sabe si son 5, si son 15, si son 4 años. Y bueno, pues hay varios años dependiendo del tema del que te ocupes, o en este caso del que ocupes en archivar ese documento. Pero también tenemos que decir que gracias a las nuevas tecnologías... Es lo que te iba a comentar, Antonio. Imagínate comunidades que llevamos desde 10, 12, 15 años, todos los archivadores que Pues tenemos que imagínate. tener. Eso tiene que ser una locura. Bueno, y ahora gracias a Dios que está el tema en internet, que se puede escanear, ¿no? Y se dejan guardados en el ordenador, pero si no acabáramos. Pues sí, gracias a los escáneres nos han facilitado mucho el trabajo. Sí es verdad que hay unos plazos que establece la ley de propiedad horizontal, como todos sabéis, que son la ley por la cual suprema, nosotros por así decirlo, que se rigen las comunidades de propietarios. Establece el plazo de los 5 años, hace una referencia a los 5 años. También hay otro plazo, que es el plazo de los 15 años, que es el que habla el Código Civil. El Código Civil, en el 1964, el artículo 1964, hace referencia a ese plazo de los 15 años, pero solo para determinados documentos, que son aquellos que son contractuales y que a efectos de cualquier reclamación prescribiría esos 15 años. Hay que guardarlo, en este caso escanearlo, ¿vale? Que es lo que hacemos nosotros en nuestro despacho. Vamos escaneando toda esa documentación, ¿vale? Hemos hablado de los 5, de los 15 y los 4 para el tema de la seguridad social, etcétera, en caso de que el portero tenga nómina, seguridad social y demás. Luego también lo comentábamos antes de entrar, lo de la ley de protección de datos. También todo el tema, nosotros manejamos mucho tema de documentación acerca de propietarios y vecinos. Sí, y más que nada estos documentos digitalizados hay que tener cierta seguridad y ser un poco precavido, tener vuestras, bueno, en este caso como administrador de finca tenemos nuestras copias de seguridad, Claro. o bien en un NAS que tenemos allí en el despacho, pero también de ese NAS se mandan copias a la nube, que está ya predeterminada, van encriptadas y demás. Acordaros con las Torres Gemelas la cantidad de empresas que desaparecieron. Claro, porque los papeles desaparecieron. Porque, efectivamente, Ni más ni menos. desapareció todo. Fíjate. Bueno, yo no sé si he contestado a la pregunta. Ha José quedado Augusto. bastante clara. Yo creo que hay un apunte a mí que se me ocurre hacer en este caso. De cuánta utilidad hubieran sido, por ejemplo, la nube, los discos duros, etcétera y tal igual, para almacenar toda esta información. Imaginaos, ¿no? Los administradores de fincas que nos puedan estar escuchando ahora mismo, que estén jubilados, que dijeran, joder, si yo he almacenado estanterías y estanterías y estanterías. Bien, pues eso hoy a día de hoy, gracias a Dios, parece que está solucionado. Pues sí, la verdad es que sí. Tengo otra pregunta estupenda para vosotros, la verdad. Pues vale, que la conteste el que quiera. Ay. Yo me la voy a jugar, pero me ha pasado en más de una ocasión que yo no he podido ir a una junta. Mi pregunta sería, ¿el administrador de mi finca puede representarme a mí en una junta de propietarios? Bueno, nosotros normalmente cuando hacemos una convocatoria para una junta, en la misma convocatoria siempre en la parte inferior ponemos que si en caso de que el propietario no pueda asistir a esa junta, su voto lo delegue bajo firmado, ¿no, Antonio? Firmado o la fotocopia del DNI. Y entonces te representa en esa junta. En esa junta. Entonces tiene tu voz y tu voto de lo que se decida. Voz y voto, ahí va yo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces a través de correo electrónico y demás, pues nos han pasado, oye, yo no puedo asistir, pero el punto, como nosotros mandamos la convocatoria, en el punto 1 voto que sí, en el punto 2 voto que no, y en el punto 3 lo que diga la mayoría. Y eso no es. Eso no tiene validez ninguna. O Si es no para me equivoco, todo, Antonio, o es para todo o es para nada, ¿verdad? Estáis en lo cierto. Es para todo o para nada. Es que eso no es mucha cara ya, ¿eh? Ya, Ya que no voy, ya que... Oye, mira, esto no me interesa. A eso di que no. A eso sí me gusta. Sí. Donde hay derrama, ahí no me interesa. Pero no me cuando, interesa el asunto, cuando ¿verdad? se habla de otros tipos de asuntos, sí. Está claro. Y es verdad que hay que llevar cuidado con eso porque se está poniendo muy de moda. Y casi siempre delegan un poco en el administrador. Y hay que decir que el administrador no puede votar. O sea, tú simplemente estás moderando esa junta, pero no puedes votar. Administra pero no gobierna. Como el rey. Exactamente. Reina pero no gobierna. Y el rey, no me mientes a la bicha. Oye, y otra pregunta más, ya que la vuelvo a contestar el que guste. ¿Durante cuánto tiempo tiene obligación tanto la administración de fincas como los propietarios de la comunidad de conservar todo tipo de documentación? O sea, unos y otros. Porque hemos hablado antes solo del administrador. Pero si son los dos, ¿hay algún documento que haya una obligación
perenne de conservar por parte de ambos? ¿O los documentos de la comunidad caen en posesión de la administración de fincas y ella la guarda todo? Los documentos de la comunidad de propietarios los custodia el administrador de la comunidad. O sea, nosotros custodiamos esa documentación y ellos, en teoría, tienen plena confianza en nosotros para que esa documentación esté ubicada en su archivo y en buen sitio. ¿Vale? Sí, no ha pasado caso de incluso si llega alguna reclamación o algo que le llega al propietario, nos llama inmediatamente y nos lo llega a dar a nosotros, que ni siquiera se lo quedan ellos. Y de hecho tampoco aconsejamos que esa documentación se saque del despacho del administrador y esté pululando por la comunidad o por la portería, porque puede pasar pues lo que ha pasado a veces. Y recientemente, hoy escuchaba yo de la Agencia de Protección de Datos, pues eso no tiene nada que ver, pero es un caso que se puede un poco comparar. Un auxiliar de clínica que se llevó unos expedientes a su casa y hay, expedientes médicos. Hay otro caso, sí. Y cierto, se le perdieron cierto. Y bueno, pues no fue ella, digamos, sancionada porque era su trabajo, si fue el hospital por no custodiar y tener en buen puerto y a buen recaudo esos documentos, que nos podría a nosotros pasar. Siempre tenemos que tener extremo y sumo cuidado. Natalia, la pregunta que tengo ahora aquí como pendiente de hacerle a estos señores, la vas a hacer tú. ¿Yo? Guapa. A ver si... Bonita. Esta la vas a hacer tú, que se te da a ti mejor. Este Vamos, tipo de jefa. preguntas... Jefa, claro, ¿ves? Es que todo se pega. Me dijo antes que le gustaba que le dijéramos jefa. Claro que le gusta. Si esto te digo yo El otro día llamaron a otra compañera jefa y dije, pero bueno, ¿esto qué es? Pues lo Y que la eres, la jefa soy jefa. yo, ¿eh? Sí. Lo que eres, Y la un golpe jefa. en la mesa. Pues ya verás la pregunta que os tiene preparada la jefa. Venga, pues A dispara. ver, no sé yo si va a sonar muy... Voy a ver. Dice, ¿puede el yerno de una propietaria representarla en junta y desempeñar el cargo de vicepresidente? Por favor. Madre mía. Por favor, Natalia, ¿qué pregunta es esta? Es una pregunta... Buenísima, la ha hecho la jefa. Yo creo que le pasó un caso a Antonio. ¿No te pasó tiene una junta? Mira, eso es lo peor que O el yerno o el cuñado que te te puede pasó, ¿no? pasar. Cuñado, Mira, por favor. Es muy típico que estáis en una junta. ¿Por qué no y- hacemos un día un programa de radio directamente en una junta? Buah, estaría Oye, sería muy grande. fenomenal. Claro, una junta, pero además nos tenéis que buscar una junta problemática. Sí, Una sí, junta sí. en la que digan todos sí, no mola. Escúchame, mañana por la noche, ya está, fija el día. Mañana por la noche está Nacho Ruiz, no nos deja. No nos deja su hora. Pues mira, Me ha venido el nombre a la cabeza, pero no lo voy a decir. Al decir junta problemática me ha venido un nombre, Sí, pero no pero lo digo, disculpa, no lo digo. Antonio, que te he interrumpido, sí, por favor. no te preocupes. Mira, tenemos ese caso es muy... se da mucho porque siempre surge y nos dice el propietario, yo no puedo, pero lo puede hacer mi hijo porque yo ya estoy ya muy mayor o mi yerno y demás. Entonces, en este caso, el yerno Ajá. es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque el yerno o el hijo, en estos casos, dice... Ahora voy a demostrarle yo a mi suegra lo que valgo. Y se viene arriba. Se viene arriba y le voy a ser el mejor presidente de toda España. Pero es porque es yerno de hace poco. Ahí está. Sí, Si fuese de más tiempo, seguro Diría, que... no, suegra, yo no voy. Sería un yerno a corto o medio plazo. Porque los de largo plazo diría, a mí déjame de historia, suegra. Si yo ya tengo el partido ganado y jugado. ¿eh? Bueno, yo O me la jugado y ganado. Pues hablando de jugando partidos, yo me las he jugado las cartas fuerte con yerno que me han apretado hasta la saciedad, ¿eh? Qué grande. Y también debemos decir una cosa, no es legal, o sea, no puedes delegar tu cargo, que eres tú un propietario efectivamente. de su inmueble, Sí. no puedes delegar a nivel interno, sí, a nivel interno a su hijo o al yerno, pero lo que es a efectos de representación de la comunidad, Claro. no podría. Hay muchísima jurisprudencia No podría, vamos. que lo niega. No podría. Yernos del mundo unidos, pero en otra cuestión. Ahí. No en la de representar a la suegra en los festivales que son las comunidades de vecinos, las juntas vecinales, vaya. No, de eso nada. Bueno, yo, la verdad que se me ocurren tantas preguntas que haceros siempre que venís. Fijaos, yo que he ido a pocas juntas, lo reconozco, porque para esto soy un poco perro. Tengo que haceros la siguiente pregunta. ¿Hay mucha gente como yo? ¿Hay gente muy perro que procura delegar su voto en alguien? ¿O hay gente incluso que dice, es que paso de ir y además paso hasta de molestarme en delegar mi voto? Hay muchos casos. Hay gente que no va y directamente pues no protesta. Como a lo mejor, no sé, no te conozco tu caso, José, pero a lo mejor... ni voy ni pido que me representen ni protesto luego. Pues lo acepto genial. todo. Soy Serías tío un vecino estupendo. genial. Y Soy sobre todo pagas tu modélico. cuota de comunidad, o sea, También, un vecino genial. También la pago. Luego está el que no va y encima todo se queja.
O sea, que de esos también hay muchos, pero normalmente la junta de propietarios, me parece lo dijimos una vez, van muchos jubilados, muchos amas de casa, que tienen más tiempo. Tienen más tiempo. Pero bueno, sí, hay propietarios que delegan y que aceptan lo que la mayoría luego aprueban. Oye, se me ha ocurrido un monotema, porque estas preguntas de hoy han sido porque han llegado a la programa página... de radio en junta vecinal, no, otro. No, hoy ha sido este tema por eso, porque ha llegado a la página web y las queríamos decir, pero se lo comentaba antes Antonio, el tema de los alquileres para la semana que viene, ¿qué te parece? No estaría mal. Hombre, ¿Cómo lo veis? Ahí hay tema, ya te lo digo yo. Ahí hay tema interesante. Si se puede, por ejemplo, yo tengo un piso alquilado y los vecinos quieren echar a los vecinos y yo no doy, yo soy el propietario. Ese tipo de cuestiones que nos vienen también ahí, ¿qué os parece si pues a mí lo me adelantamos parece, ya? A mí me parece acertadísimo. ¿Sí? Sí. Bastante acertado. O sea, que decir, dícese de aquel edificio que en este caso pues padece las inclemencias de tener a un mal vecino, que es mal vecino porque actúa de mala manera en muchas cosas y ese vecino está ocupando una vivienda de forma alquilada, como inquilino en este caso. Una vivienda, un apartamento, un piso, lo que sea, alquilado. Y el propietario de ese piso debe recibir avisos por parte de la comunidad cariñosos para decirle, por favor, que su inquilino o deje de hacer las cosas que está haciendo mal o que abandone el piso. ¿Vamos por ahí? Sí, me parece bien. Y cuidado, que ahora sabéis que con el tema bancario, de entidades AREF, entidades que se han quedado con edificios íntegros, lo están destinando solo a los alquileres. Y ahí, en este caso, los administradores vamos a tener mucho trabajo con este asunto. Por eso pienso, puede dar mucho juego. Sí. Puede dar un programa muy bonito. Puede estar muy bien. Y si quiere Natalia, pues le hacemos un ranking también. Hombre, a mí los rankings ya sabéis que me encantan. ¿Qué le gustan a Natalia los rankings? Oye, por cierto, quiero aprovechar la ocasión antes de despediros para darle las gracias en particular a Antonio. Bueno, siempre en global a los dos que venís y a Antonio, que tuvo el otro día un detallazo enorme. Oye, nos ha mandado Natalia un frigorífico aquí para que tengamos en la radio las cosas frías. Cierto, que ya está lleno. Ya, por cierto, ya está lleno el frigorífico. Es que era lo menos que teníamos que hacer, que cuando vinieran estos señores hubiera algo para beber. No las merece, no las merece. Pues Sí, las merece. Es puro corazón. Tan todo el tío, Pues oye, sí. un detallazo, que nos oyó hablando de una cosa y dijo, que le pongan un frigorífico a esta gente. Soy muy grande. Sí, señor, nos puso un frigorífico y aquí en ROM podemos tomar cositas frescas ahora gracias a Antonio Gil. Un detallazo. Señores, el próximo martes de Dios mediante, y si la autoridad competente no lo impide, estaremos aquí. Además, la autoridad competente, como bien sabéis, también es amiga. O sea que no tenemos ningún problema. El martes que viene, más y mejor. Pues un saludo a todos. Gracias. Feliz semana. Benue.es para los que andéis un poco despistados. www.benue.es. ¿Nos podemos ir ya, Natalia? Nos podemos ir ya corriendo, que los limones están que arden hoy. Están ardiendo, o sea, están radioactivos. Exacto. Gracias, Natalia. Hasta mañana. Se quedan ya Antonio Rentero e Israel Vicente, que llegan por ahí, aquí a Radio Online Murcia. Nosotros a las 5 en Murcia es diferente. Nos escuchamos, si Dios quiere, mañana.